Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestra actividad de lenguaje. Este día nosotros les hablaremos un poco acerca de la obra Amalia de José Mármol. A continuación, mi compañero Gutiérrez les hablará un poco acerca de José Mármol como el autor de la obra. Luego yo les hablaré un poco acerca del resumen de la obra. Seguidamente, mi compañero Isaac les dará una breve reflexión sobre lo que es la obra. Y para finalizar, mi compañero Marvin les dará la conclusión que engloba toda la obra. Seguidamente, comenzamos. Bueno, yo les hablaré algunos datos sobre José Mármol y datos sobre la obra Amalia. José Mármol nació el 2 de diciembre en 1817, Buenos Aires, Argentina. Murió el 12 de octubre de 1871, Buenos Aires, Argentina. Fue escritor y diplomático. Uno de los cargos aparte que tuvo fue diputado de Argentina. Datos sobre la obra de Amalia. El libro fue publicado en 1851, poco antes de la caída de Rosas, cuando aún vivía exiliado en Montevideo. Amalia es una versión novelística, predeterminadamente histórica, de los abusos y crueldades de la tiranía rosista. El tiempo de la novela tiene gran importancia histórica. Va del 17 de mayo hasta el 15 de octubre de 1840, el señalado año del terror del régimen de Rosas, cuando Argentina permanece sometido al bloqueo militar y económico del gobierno francés. Los sucesos fueron reales, del grupo de unitarios que intentaron evadirse. Sí existieron. El 5 de octubre fue asesinado Eduardo Belgrano, el único hombre que sobrevivió. Partiendo de estos hechos es donde surge la obra. Partiendo de todo esto, José Mármol crea una historia donde aparece Amalia y Daniel como los principales personajes de la novela. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Darío Salomón Gaitán Palma y yo les hablaré un poco acerca del resumen de Amalia, de José Mármol. La obra lo que busca representar es la vivencia de los argentinos durante la época de la dictadura de Rosas, el cual fue un conocido dictador en el país de Argentina. La obra comienza con 6 personas intentando darse a la fuga del país, intentando escapar del país y de la dictadura del cruel Rosas. Entre los que podemos encontrar a Juan Merlo, Francisco Lynch, Eduardo Belgramo, Oiliden, Riglos y Mason. Esas personas estaban buscando emigrar por la dicha situación que se estaba viviendo en Argentina, pero entre ellos había un soplón, una persona que los vendió prácticamente, un traidor. Esta persona era Merlo, el cual cuando ya llegaban a cierto punto del viaje fueron emboscados. Y cuando fueron emboscados, eh, casi todos murieron. Pero cuando ya estaba en el furor, cuando ya todo parecía perdido, apareció Daniel. Daniel es el héroe de la historia, pero no pudo salvar a casi nadie, exceptuando a un único rebelde, el cual era Eduardo Belgramo, el cual era su amigo. Entonces, Daniel lleva a Eduardo a la casa de su prima, Amalia, la cual es la protagonista de esa historia. Entonces, Amalia, con ayuda de un médico, empiezan a tratar las heridas de Eduardo, el cual la mayor parte de la herida que tenía la tenía en su pierna, y es en la que más se resalta, en la cual hubieron un par de diálogos en los que se habló sobre el estado de salud de Eduardo, de cómo tenía que cuidar Amalia a Eduardo, los vendajes en las heridas, sin perder de vista nada. Y durante eso se resalta mucho acerca de las interacciones que tuvo Amalia, en el que cómo ella le asustaba ver a Eduardo en tal situación. Pero el tiempo pasa, y al pasar el tiempo, Amalia se empieza a enamorar de Eduardo. Pero son descubiertos por una vecina, y esta avisa a Josefa, la cual es la hermana del dictador Rosas. Entonces, esta logra identificar a Eduardo como el rebelde que había escapado, por la herida que estaba en su pierna. Pero ella se va sin armar tanto alboroto. En cambio, no llega a decir nada.
Debido a estos acontecimientos y a otros acontecimientos que se dan más adelante en los capítulos de la obra, tales como fueron una especie de trecha que tuvieron con Rosas, el cual le dieron como dos opciones, que fue el ataque de los prófugos el 4 de mayo, donde se le dieron las opciones de o terminar su dictadura o redoblar esfuerzos y muchas otras cosas. Daniel decide que lo mejor es huir de Argentina. Entonces, entonces decide escapar con Amalia y Eduardo, como estaban enamorados, y también les llamaba mucho la atención su país natal. Deciden casarse antes de emigrar a otro país. Pero esto sería uno de los peores errores que llegan a cometer durante la obra, que lo lleva a su trágico final. El día que se iban a escapar se trasladan a una cabaña que quedaba más cercana a la ruta donde tenían que llevarse al lugar de encuentro, donde una especie de coyote, en nuestro país se les conoce así a las personas que sacan de un país y llevan a otro, los intenta estará para llevárselos. Entonces, antes de escaparse, también buscan llevar a cabo la boda. Pero Amalia no puede dejar de pensar en que algo podría salir mal, en que algo puede ocurrir. Pero es aquí donde le hace un pedido a su fiel sirviente Pedro, que la conoce desde que ella era una niña, que fuera su testigo en la boda. Pero sigue sin poder sacarse esos pensamientos de qué podrá salir mal, qué pasa, por qué me siento así. Entonces la noche llega y no se puede sacar esos pensamientos de su cabeza. Entonces cuando llega la hora de la boda y están todos reunidos, de la nada se escucha un repentino ruido muy fuerte. Y es aquí donde un montón de soldados entran a la cabaña, atacando a todos con toda su fuerza, sin dejar a uno solo de nuestros personajes vivos, cayendo uno por uno. Y cuando todo estaba a punto de llegar a su fin, llega el padre de Daniel, gritando alto en nombre de la Federación, pero lastimosamente ya era demasiado tarde. Todos los personajes habían muerto. Su hijo Daniel, Amalia, Eduardo, Pedro. Y es así como concluye esta obra con este trágico final. Es muy cruel, pero es la verdad acerca de cómo llegan las dictaduras o qué cosas acontecen durante las dictaduras. Muchas gracias. Como ya sabemos, Amalia es una novela escrita por el autor argentino José Mármol. Esa novela tuvo un desarrollo ya de por sí bastante complejo, pues las primeras partes de la obra comenzaron a publicarse en el año 1851 en formato de folletín periodístico en un famoso diario argentino. Pero con el estallido del pronunciamiento de Urquiza, la distribución se detuvo y el autor tuvo que esperar hasta el año 1855 a que la novela por fin fuese publicada de manera íntegra, sentado un precedente y siendo considerada por los críticos como la primera obra de prosa propiamente rioplatense. La novela se representa con un enfoque reformista y novedoso. El relato principal versa sobre una historia de amor. Sin embargo, el objetivo del autor es la de retratar fielmente uno de los fenómenos históricos más influyentes e importantes de Argentina, el Año del Terror, en 1840. Juan Manuel de las Rosas, el caudillo de la Confederación de Argentina, persiguió a todos sus opositores, conocidos como unitarios, en una gran guerra civil cruel. Ese es el marco, el contexto a partir del cual se desarrolla la historia. La acción comienza cuando 6 hombres del Partido Unitario deciden escapar del ejército de Lavalle. Pero justo cuando están a punto de cruzar la frontera, 4 hombres armados lo detienen y al tratar de huir de ellos matan a 4 de los 6. Uno de los supervivientes es Eduardo Belgrano, un joven hacendado emparentado con el general Belgrano, quien resulta malherido en aquella escaramuzada. Su amigo Daniel lo pone a salvo llevándolo a la casa de su prima Amalia para curarlo.
Amalia es la protagonista absoluta de la novela y se nos presenta como una joven bella de Buenos Aires que enviudó al poco de casarse. Amalia se ve en un compromiso, no es solo de que ver al desconocido, que se encuentra mal herido, sino de esconder en su casa al proscrito perseguido por el ejército y la policía. A partir del encuentro entre Amalia y Eduardo termina surgiendo, como debe suponerse, un irrefutable amor entre ambos, tenido en todo momento por el temor de que el parpadeo de una mosca Eduardo sea apresado y sea descubierto, así como por la serie de fenómenos violentos y de tremenda relevancia que están sucediendo en el exterior. Se trata de dos tormentas, por un lado el interior que supone. Pues ya para concluir este trabajo, pues se puede evidenciar que esta obra denuncia los atropellos cometidos durante el gobierno de Juan Manuel Rosas, las condiciones de vida y la violencia que se veía en Buenos Aires, Argentina, en 1840, cuando estaba al mando este presidente. Amalia viene siendo una representación del romanticismo en el que se muestra claramente el amor y la tragedia y la trama que vivían los personajes de esa época. Y pues a lo largo de este trabajo se logró conocer las características y el rol que tuvieron los personajes principales de esta obra. Estos personajes protagónicos que tomaron papeles en su época, tomaron papeles en el asunto para poder cambiar algo, para poder denunciar algo y que pues el pueblo escuchara y el pueblo lo siguiera para salir de la representación que estos estaban viviendo a lo largo de esos años.